Ciudad Juárez. El viento sopla polvo seco contra los vidrios de las casas. Las maquiladoras zumban desde temprano, y el humo se mezcla con el olor del desierto. En cada esquina, una promesa rota. Y en el aire, algo que no se dice. Algo que pesa. A principios de los años 90, esta ciudad fronteriza vivía una transformación silenciosa. Después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, comenzaron a instalarse decenas de fábricas extranjeras, las maquiladoras, que ofrecían empleos rápidos, mal pagados y sin garantías. La mayoría de quienes aceptaban esos empleos eran mujeres jóvenes. Algunas venían del sur del país buscando una mejor vida. Otras eran hijas de familias pobres que no podían pagar una educación. Tenían entre 13 y 25 años. Caminaban solas, salían de madrugada o regresaban de noche. Eran vulnerables. Y alguien lo sabía. Las desapariciones comenzaron poco a poco. Una adolescente no regresó de la escuela. Otra salió de su turno de noche y nunca llegó a casa. Luego, una obrera que se detuvo en la parada del autobús y simplemente desapareció. Las familias acudían a la policía. Les respondían siempre lo mismo. Espérese 72 horas. Seguro se fue con el novio. Las mujeres son así, ya va a regresar. Pero no regresaban. Y cuando lo hacían, regresaban muertas. Cuerpos encontrados entre la maleza. Algunos con signos de violencia sexual. Otros con marcas de estrangulamiento, mutilación, mordazas hechas con su propia ropa interior. Muchos de los cadáveres estaban tan deteriorados que no podían ser identificados de inmediato. Y la policía archivaba. Los casos eran clasificados como homicidios aislados. Pero en las colonias más pobres, las madres empezaban a unir los puntos. Se conocían entre ellas. Se buscaban. Se organizaban. Una de las primeras en levantar la voz fue María Elena Chávez. Su hija, Irma, desapareció en 1992, camino a su trabajo en la maquiladora. María Elena acudió a todas las dependencias posibles. Nadie le hizo caso. Pegó carteles. Entrevistó vecinos. Caminó kilómetros buscando rastros. 10 días después, su cuerpo fue hallado cerca de un canal de aguas negras. Estaba irreconocible. Había sido violada, golpeada y estrangulada. La ropa estaba rota. Su mochila nunca apareció. El expediente se cerró sin detenidos. Sin investigación. Sin justicia. Y no fue la única. En un solo año, 1993, más de 80 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez. Pero solo una fracción fue reconocida oficialmente. Los medios locales callaban. Algunos por miedo, otros por complicidad. Las autoridades aseguraban que eran casos normales en una ciudad en crecimiento. Pero el patrón se repetía. Mujeres jóvenes. Clase trabajadora. Ropa modesta. Cabello largo. Piel morena. Y lo más inquietante, muchas eran vistas por última vez en las mismas paradas de autobús. Como si alguien las estuviera vigilando. Seleccionando. La periodista Diana Washington Valdés, una de las primeras en investigar el fenómeno a fondo, descubrió que varias de las víctimas habían recibido antes llamadas extrañas. Otras habían sido engañadas con ofertas de trabajo falsas. Algunas, incluso, habían denunciado acoso por parte de policías, días antes de desaparecer. Diana fue advertida. Seguir con la investigación era peligroso. Pero no se detuvo. Comenzó a publicar reportajes. A señalar la impunidad. A hablar de los nombres que otros querían borrar. Y entonces, las amenazas comenzaron. Llamadas nocturnas. Hombres siguiéndola. En una ocasión, intentaron arrollarla en plena calle. La historia se repetía con otras madres. Con activistas. Con mujeres que se atrevían a nombrar lo innombrable. Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue una de ellas. Su hija Lilia desapareció en 2001. Tenía 17 años. Estudiaba y trabajaba. Desapareció saliendo de la escuela. Norma la buscó día y noche. Pidió ayuda a la policía. Le dijeron que seguramente se había escapado. 6 días después, encontraron el cuerpo de Lilia en un terreno baldío. Violada. Torturada. Su blusa estaba amarrada al cuello como una cuerda. Norma exigió justicia. Organizó marchas. Fundó una organización. Y entonces, los disparos llegaron a la puerta de su casa. Sobrevivió,
pero tuvo que huir. Las madres comenzaron a darse cuenta de que no era solo violencia de género. Era algo más estructurado, más oscuro, una red. Mujeres que escapaban de intentos de secuestro describían el mismo vehículo, una camioneta negra, sin placas. O los mismos rostros, hombres uniformados, policías, guardias privados. Un testigo anónimo declaró haber visto a un comandante local en una fiesta donde se rifaban jovencitas. Nadie lo interrogó. Mientras tanto, las maquiladoras seguían funcionando. Las chicas seguían saliendo a las 4 de la mañana. Los cuerpos seguían apareciendo. En 1995, se descubrió una de las escenas más macabras, el caso del campo algodonero. 8 mujeres fueron encontradas en un campo baldío frente al Palacio de Justicia. Sí, frente al palacio. Tenían signos de violencia sexual. Algunas estaban enterradas parcialmente, otras solo cubiertas con ramas. Fue un escándalo. La presión obligó a las autoridades a actuar. Arrestaron a 2 choferes del transporte público. Los presentaron como los asesinos seriales de Juárez. Sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Años después, se descubrió que eran inocentes. Fueron liberados, pero ya no quedaba nada de ellos. La fiscalía cerró el caso. Las madres lloraron. Y las niñas siguieron desapareciendo. Para muchos en el gobierno, el problema era de percepción. No de impunidad. No de complicidad. No de sangre. Ciudad Juárez no dormía. Pero no por su vida nocturna. No por la actividad de sus fábricas o el ruido de los camiones que cruzaban la frontera. No dormía, porque sus mujeres desaparecían. Y el miedo se había instalado en cada hogar como una sombra permanente. En los barrios más pobres, las familias comenzaron a organizarse. Las madres salían con carteles, fotografías, listones. Pegaban papeles en postes, hablaban con vecinos, formaban comités. Pero cada intento por buscar justicia era respondido con indiferencia o con amenazas. Una de ellas fue Esther Chávez Cano. Contadora retirada, se convirtió en activista cuando entendió que lo que estaba ocurriendo en Juárez no eran casos aislados, sino un patrón de exterminio sistemático. Fundó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Llevó listas. Recolectó pruebas. Visitó a familias. Habló con periodistas de otros países. Su base de datos revelaba algo escalofriante. Muchas víctimas habían sido vistas por última vez cerca de estaciones de policía, o en lugares donde el gobierno tenía presencia. Algunas, incluso, habían acudido a denunciar acoso, días antes de desaparecer. Se filtraron documentos que hablaban de operativos fallidos, de investigaciones cerradas sin motivo, de agentes que extraviaban evidencia clave. Un fiscal renunció después de recibir amenazas. Otro fue ascendido tras declarar que las mujeres de Juárez morían por andar con malas compañías. El discurso oficial empezó a cambiar. Las chicas andaban en malos pasos. Algunas eran prostitutas. Otras se metían con narcos. Era la forma más sencilla de culpar a las víctimas. De justificar la falta de investigación. De cerrar el caso, sin resolverlo. Pero había quienes no se quedaban callados. Sergio González Rodríguez, escritor y periodista, viajó a Juárez para entender qué ocurría realmente. Lo que encontró lo marcó para siempre. Entrevistó a madres. Vio expedientes incompletos. Habló con policías retirados. Y empezó a escribir. Su libro, Huesos en el desierto, fue una bomba. Allí señalaba lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Que había una red de trata. Que las víctimas eran seleccionadas. Que algunos eran secuestrados por encargo. Y que todo estaba protegido desde dentro. Desde lo más alto. Sergio denunció que altos mandos de seguridad, empresarios poderosos y elementos del narcotráfico compartían una complicidad sangrienta. No eran crímenes pasionales. No eran actos aislados. Era una maquinaria de muerte. Tras la publicación, fue golpeado por desconocidos. Lo secuestraron. Le destruyeron archivos. Nunca dejó de recibir amenazas. Siguió escribiendo. Siguió señalando. Pero el terror no se detuvo. En 2001, la desaparición de Lilia Alejandra García Andrade estremeció a la ciudad. Tenía solo 17 años. Estudiante. Trabajadora. Sin problemas. Desapareció camino al colegio. Su madre, Norma, denunció de inmediato. Pegó fotos. Suplicó a los medios. Nadie la escuchó.
6 días después, su cuerpo apareció. Estaba amarrada, violentada, asfixiada. Pero algo había hecho Lilia antes de morir, había dejado rastros. Arañazos. Cabellos. ADN del agresor. La esperanza de justicia parecía cercana. Pero el expediente se perdió. Las pruebas se contaminaron. Los peritos fueron removidos. Y no hubo ningún detenido. Norma se convirtió en activista. La quisieron callar. Le dispararon en la puerta de su casa. Sobrevivió, pero tuvo que exiliarse. Dejó su vida atrás, pero no su lucha. El caso de Lilia no fue el único con evidencia directa ignorada. En múltiples ocasiones, las familias entregaban información concreta. Placas de vehículos. Nombres de sospechosos. Mensajes escritos por las víctimas. Testigos dispuestos a declarar. Pero los fiscales se negaban a investigar. Los jueces archivaban. Los policías desaparecían pruebas. Una trabajadora social denunció haber encontrado un archivo con fotos de víctimas antes de morir, tomadas en habitaciones desconocidas. Dijo que estaban clasificadas como confidenciales. Semanas después, renunció y se fue del país. Nunca volvió a hablar del tema. Algunos casos tomaron giros aún más oscuros. Testigos comenzaron a hablar de fiestas clandestinas en las afueras de la ciudad, donde se llevaban a mujeres secuestradas. Fiestas organizadas por empresarios. Con seguridad privada. Con participación de policías. Algunas de esas fiestas, según los testimonios, terminaban en sacrificios rituales. O en juegos de cacería humana en el desierto. Las pruebas eran escasas. Las víctimas no sobrevivían. Y quienes hablaban, desaparecían. En 2004, un agente del Ministerio Público fue asesinado tras declarar que había una lista de nombres protegidos por el gobierno. Se trataba de hombres poderosos, empresarios, jefes de policía, políticos. El expediente se clasificó. Nunca se hizo público. Las organizaciones internacionales comenzaron a tomar nota. Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron explicaciones. La ONU envió observadores. México fue criticado en foros internacionales por su negligencia. El gobierno reaccionó, creando comisiones especiales. Grupos que investigarían lo ocurrido. Pero eran pantomimas. No tenían poder real. No resolvieron nada. Mientras tanto, en Juárez, los cuerpos seguían apareciendo. Algunos al borde de carreteras. Otros enterrados en patios. Otros más, en bolsas negras detrás de maquiladoras activas. En una ocasión, un grupo de turistas encontró una fila de cráneos humanos en pleno desierto. 11 cráneos. Todos femeninos. Algunos con cabello adherido. Ninguno fue identificado oficialmente. El gobierno dijo que eran restos antiguos. Pero las familias sabían que no. Porque las cicatrices aún estaban frescas. Y porque los nombres seguían sin respuesta. El tiempo pasaba. Las cruces rosas comenzaron a aparecer en los postes, en las plazas, en las calles de tierra donde se había encontrado algún cuerpo. Ciudad Juárez era un altar silencioso. Pero mientras más cruces se clavaban en la tierra, más cuerpos eran desenterrados. Para 2006, el número de mujeres asesinadas o desaparecidas ya había superado los 400 casos documentados. Organismos civiles estimaban que eran muchos más. Muchos expedientes simplemente no existían. Otros habían sido alterados. Algunos, archivados como robo, riña o abandono de hogar. El gobierno comenzó a sentir la presión internacional. Ese mismo año, el programa estadounidense 60 Minutos transmitió un reportaje titulado Las muertas de Juárez. La audiencia estadounidense descubrió algo que había permanecido oculto por más de una década. Y México ya no pudo esconderse detrás del muro del silencio. Llegaron periodistas de todas partes, Reino Unido, Francia, Alemania, Argentina. Documentaron lo que encontraron. Cementerios clandestinos. Testimonios ignorados. Familias destruidas. Impunidad total. Pero también encontraron miedo. Miedo real. Un miedo que se respiraba. Una reportera francesa fue interceptada por hombres armados a las afueras de la ciudad. Le confiscaron las cámaras. Le dijeron, aquí no se graba sin permiso. Ella abandonó Juárez esa misma noche. Algunas periodistas mexicanas también fueron silenciadas. Otras, asesinadas. El mensaje era claro. Juárez es territorio vigilado. Y la verdad, tiene precio.
Ese mismo año, se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, 3 jóvenes asesinadas y encontradas en el campo algodonero en 2001. El caso fue bautizado como Campo Algodonero vs México. Por primera vez en la historia, un tribunal internacional responsabilizó directamente al Estado mexicano por omisión, negligencia y discriminación estructural en el manejo de feminicidios. La Corte exigió justicia. México aceptó la sentencia. Prometió reparaciones. Pero lo prometido nunca llegó a las calles de Juárez. En los barrios, la realidad seguía igual. Chicas desaparecían. Madres buscaban. Nadie escuchaba. En 2008, un nuevo caso volvió a sacudir la ciudad, la desaparición de Brenda Vianey Ramos, de 15 años. Desapareció a plena luz del día, saliendo de la secundaria. Su madre, Leticia, recibió una llamada anónima 3 días después. Ya deja de buscarla. No va a volver. El cuerpo de Brenda fue hallado 2 semanas después, dentro de un tambor metálico, cubierto de calorías. Había sido desmembrada. El expediente fue clasificado como violencia entre particulares. Nadie fue procesado. Leticia se mudó al sur del país. Nunca volvió a hablar con la prensa. Pero el terror ya no era solo de noche. Ya no era en callejones oscuros. Ahora ocurría a plena luz del día. En escuelas. En paradas de autobús. En centros comerciales. Una joven fue raptada en el estacionamiento de un supermercado. Otra, mientras caminaba con su madre. Los atacantes eran profesionales. Sabían a quién llevarse. Sabían qué dejar atrás. En 2010, la fotógrafa documental Mimi Chakarova, al investigar redes de trata en la frontera, descubrió que muchas de las mujeres desaparecidas de Juárez habían sido traficadas hacia Estados Unidos. Entrevistó a sobrevivientes. Algunas habían sido obligadas a prostituirse en casas vigiladas en Texas, Nuevo México y California. Otras, llevadas a clubes privados. Una de ellas contó que había sido secuestrada por un policía mexicano que le ofreció un trabajo seguro. La evidencia era brutal. Juárez era un punto de origen de tráfico humano. Y la red era binacional. Pero los gobiernos no actuaron. Las embajadas callaron. Las empresas, también. Algunas de las maquiladoras más grandes de la ciudad rechazaban protocolos de seguridad para las empleadas, argumentando que eso no era parte de su responsabilidad laboral. Hubo empleadas asesinadas a metros de su lugar de trabajo. En algunos casos, incluso dentro del perímetro de las fábricas. Una testigo anónima declaró haber visto una camioneta oficial recogiendo a una joven que nunca volvió. La cámara de seguridad no funcionaba ese día. Los guardias dijeron no haber visto nada. Para 2015, la lucha de las madres se había transformado. Ya no pedían justicia. Pedían memoria. Porque sabían que el sistema no iba a cambiar. Sabían que la sangre de sus hijas ya había sido olvidada por quienes debían protegerlas. Pero no por ellas. En varias calles comenzaron a aparecer murales pintados con los rostros de las desaparecidas. Algunas con sus nombres completos. Otras, con flores en el cabello. Siempre mirando de frente. Siempre recordándonos que aún faltan. Uno de esos murales fue destruido por desconocidos. Otro, cubierto por propaganda electoral. Pero las madres lo volvieron a pintar. Una y otra vez. Y en cada cruz rosa clavada en la tierra, hay una historia que nunca llegó al noticiero. Un nombre que nunca se gritó en el Congreso. Una hija que nunca regresó a casa. En 2019, el gobierno federal declaró oficialmente que Ciudad Juárez ya no era la capital del feminicidio. Las estadísticas habían bajado. Eso dijeron. Pero en los primeros 6 meses de ese mismo año, más de 80 mujeres fueron asesinadas en el municipio. Muchas con las mismas características de los casos anteriores. Mismas edades. Mismos métodos. Misma impunidad. Solo que ahora, la noticia no abría los periódicos. Ni llegaba al noticiero de la noche. Ahora, eran una nota secundaria. Una cifra más. Una estadística en un PowerPoint. Y el silencio, volvió. Ciudad Juárez se llenó de cruces. Cruces rosas, torcidas por el viento, desgastadas por el sol. Algunas con nombres escritos a mano. Otras, sin nada. Solo madera, y ausencia. Cada cruz representa una historia. Una promesa rota. Un futuro que nunca llegó. Pero también representan algo más.
El fracaso del Estado, la complicidad del silencio y el terror convertido en rutina. A partir de 2020, las cifras oficiales comenzaron a estabilizarse. El discurso cambió. Juárez está en paz. Hay menos feminicidios. Se ha avanzado en protocolos. Pero en las calles, las madres siguen buscando. Algunas llevan más de 25 años esperando respuestas. Otras, ya ni siquiera esperan justicia. Esperan huesos. Un rastro. Un trozo de tela. Un indicio que les diga, aquí estuvo mi hija. El miedo ha cambiado de forma. Ya no es solo el miedo a perder a una hija. Es el miedo a ser la siguiente. A levantar la voz y desaparecer. A pedir justicia y recibir amenazas. En muchas secundarias de Juárez, las niñas aprenden a protegerse desde pequeñas. No hablar con desconocidos. No subir a taxis solas. No usar el mismo camino todos los días. No salir después de cierta hora. No por delincuencia común. No por inseguridad general. Sino porque nacer mujer en Juárez sigue siendo una sentencia. Una generación entera creció entre funerales, marchas, murales y noticias incompletas. Crecieron sabiendo que nadie las iba a proteger. Que si algo les pasaba, iban a decir que fue su culpa. Que vestían provocativo. Que andaban en malos pasos. Que salieron solas. Y mientras tanto, muchos de los responsables siguen libres. Algunos siguen en puestos públicos. Otros se convirtieron en empresarios respetables. Otros más, simplemente desaparecieron del mapa, como las víctimas que dejaron atrás. En 2022, se filtraron documentos de archivo del antiguo Departamento de Seguridad Pública de Chihuahua. En ellos, se detallaban operativos de encubrimiento, listas de funcionarios protegidos y órdenes directas de no intervenir en ciertos casos. Uno de los archivos hablaba de contactos prioritarios en maquiladoras, cuerpos de policía y aduanas. Una red. Un sistema. Se desconoce cuántas víctimas están relacionadas con esa estructura. Ningún alto funcionario fue juzgado. Ninguna de las empresas mencionadas fue sancionada. Los archivos fueron borrados de la base pública una semana después. Y sin embargo, Ciudad Juárez resiste. Las madres siguen saliendo a las calles, aún sabiendo que nadie las escucha. Marchan con retratos descoloridos, con camisetas blancas, con lágrimas secas de tanto gritar. A veces, se detienen frente a los edificios de gobierno. A veces, frente a las maquiladoras. A veces, en medio del desierto, donde alguna vez se encontró un cuerpo. Clavan una nueva cruz. Repiten un nombre. Y guardan silencio. Porque en Juárez, el silencio ya no es miedo. Es memoria. Una mujer, cuyo nombre no se revela por seguridad, escribió una frase en la tumba de su hija. Te buscaré en todos los silencios del mundo. La frase fue borrada por personal municipal, alegando que no era una inscripción permitida. Ella volvió días después, y la escribió otra vez. Con marcador indeleble. Y lágrimas. ¿Cuántas siguen desaparecidas? Nadie lo sabe. Las cifras varían. Los registros están incompletos. Las denuncias siguen sin procesarse. En los últimos 30 años, Ciudad Juárez ha visto pasar más de 1000 nombres por sus calles sin que nadie los recuerde oficialmente. Y cientos de cuerpos aún no han sido identificados. En 2023, un grupo de forenses independientes exhumó una fosa común donde se hallaron restos de al menos 14 mujeres. Algunas, desaparecidas desde los años 90. Los registros oficiales no mencionaban esa fosa. Ni sus nombres. Pero no todo es olvido. Hoy existen colectivos, redes de búsqueda, periodistas independientes, fotógrafos y artistas que se niegan a dejar morir la memoria. Desde murales en barrios populares hasta documentales en festivales internacionales. La historia de las niñas que nunca volvieron ya no puede borrarse. Y aunque la justicia no ha llegado, la verdad sigue ahí, clavada en cada cruz, escrita en cada pared, viva en cada madre que se niega a rendirse. Porque Ciudad Juárez no olvida. No puede. No debe. Porque mientras una sola madre siga preguntando ¿dónde está mi hija?, la historia seguirá escribiéndose. Con dolor. Con rabia. Con amor. Con dignidad. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, suscríbete para que más voces como esta no se pierdan en el silencio. Deja tu like si crees que las víctimas merecen justicia. Y cuéntanos en los comentarios qué opinas de este caso.
Tu apoyo ayuda a mantener viva la memoria, porque olvidar también es una forma de matar.